El Tribunal Constitucional destituyó a la senadora Isabel Allende tras el requerimiento presentado por parlamentarios de oposición a raíz de la fallida compra de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. La sentencia del tribunal generó impacto político e histórico, ya que por primera vez una senadora fue destituida por dicha instancia. Para profundizar en este tema, tomamos contacto con Diego Ibáñez, diputado del Frente Amplio. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, diputado? Muy buenos días, gracias por la invitación a los dos. Bueno, diputado, han pasado pocas horas desde que comenzó a trascender esta noticia, que ya se ha ido confirmando con el correr de las horas, con muchas reacciones políticas. En su visión, ¿cuál es el impacto que esto tiene para el oficialismo, para el Partido Socialista, más que uno de los partidos emblemáticos y pivotales del gobierno del presidente Boric? Y mire, esto lo discutimos largamente en la comisión que revisó la acusación constitucional, toda vez que la Contralora señaló que aquí no hubo un perfeccionamiento del contrato, que a diferencia del derecho privado, en derecho público se requieren ciertos pasos y se requiere un decreto final o un traspaso patrimonial para que se perfeccione el contrato de compraventa. Eso no existió. Por eso mismo en el Congreso se rechazó la acusación constitucional a la exministra Maya Fernández, sin perjuicio de señalar que aquí hubieron errores, creo que eso no lo podemos negar, hubieron desprolijidades por las cuales salió la exministra de Bienes Nacionales y desde allí yo creo que lo que señala la senadora Allende en su declaración de que actuó de buena fe y que no hubo ningún peso en su bolsillo es real. Y yo soy muy respetuoso de la autonomía de los poderes del Estado, en este caso del Tribunal Constitucional, pero me permito discrepar totalmente de la decisión que se tomó y solidarizar con la senadora Allende. Por lo demás, es senadora por mi región, tiene mucho respeto por parte del mundo campesino, de las sanitarias rurales, a propósito de lo que significó también su figura para la historia de Chile y de nuestra región. Y bueno, lamento mucho lo sucedido y le expreso toda mi solidaridad al Partido Socialista. Diputado, más allá de esa solidaridad que ha sido prácticamente transversal de parte de todos los partidos políticos, más allá de las celebraciones que ya vamos a pasar a comentar de los partidos de oposición cuando ya se supo esta información, ¿cómo considera usted? Porque dice, claro, la senadora Allende no tiene ni un peso en los bolsillos, pero no es un error inexcusable cuando estamos hablando de una persona que la Constitución es bastante clara en cuanto a cuáles son las atribuciones o qué se puede y no se puede hacer. Efectivamente, aquí creemos que hubo una desprolijidad. Ahora bien, la Constitución señala que no se pueden celebrar contratos con el Estado y los parlamentarios. Y aquí no hubo una celebración de contrato, toda vez que la Contralora General de la República señaló que no hubo perfeccionamiento. Finalmente, que se necesitaba un decreto con una firma presidencial que no existió. Esto sin perjuicio del error que significó haberse involucrado en este proceso, que es un error que pagó la exministra de Bienes Nacionales, que asumió la exministra Maya Fernández, pero desde ese punto de vista, a mi juicio, y es lo que fue finalmente el juicio de la Cámara de Diputados cuando se votó la acusación constitucional, es que no había mérito para seguir avanzando. Por tanto, bueno, hay que esperar el contenido del fallo del Tribunal Constitucional, pero desde ya yo discrepo con la decisión y le expreso toda mi solidaridad al Partido Socialista y a la senadora Allende. Diputado, ¿pero quedó conforme con la resolución del Tribunal Constitucional o esperaba un voto distinto, sobre todo de aquellos ministros que fueron nombrados por el presidente Gabriel Boric? Hemos escuchado a diputados como el diputado Melo del Partido Socialista, el diputado Manicher, que han sido bien críticos con el Frente Amplio, que tendría algún grado de responsabilidad en la caída, en la destitución de la senadora Allende. Mire, se lo voy a explicar de la siguiente manera. A ver. Frente Amplio tiene un senador de 50. Los miembros del Tribunal Constitucional se eligen por el Senado. Los propone el presidente de la República, pero los elige el Senado. Y tenemos un voto de 50. Entonces, difícilmente uno puede decir que acá hay algún tipo de incidencia por parte del Frente Amplio. Ningún personaje del Tribunal Constitucional es militante del Frente Amplio, es un órgano autónomo. Ya, pero el diputado Manucheri, diputado, solamente para abonar la conversación, el diputado Manucheri ayer dijo a través de Twitter: no se entiende el actuar de los ministros del Tribunal Constitucional del Frente Amplio. Fue bastante clara la frase. El diputado Melo dijo algo parecido. ¿Por qué ellos de alguna manera vinculan que algunos ministros del Tribunal Constitucional tienen alguna afinidad, no militancia, pero afinidad con el Frente Amplio? Usted dice que no tiene nada que ver ellos con el Frente Amplio. No hay ministros del Tribunal Constitucional que sean del Frente Amplio. Eso creo que hay que ser muy claro. Militantes, Lo que pero afines sí, existen, ¿no? son las propuestas, al igual que los ministros de la Corte Suprema, al igual que el fiscal nacional o que la Contralora General de la República, hay propuestas del presidente que somete a votación el Senado. El Senado es finalmente quien
quien dirime esta contienda. Ahora, yo creo que esto nos lleva a otro punto, ¿Pero que es justamente se la equivocaron reforma sus del sistema colegas político. del PS al deslizar estas críticas entonces? Yo no quiero entrar en ese juicio de los tweets que ellos realicen. Yo ayer conversé con Camilo Escalona, le expresé toda mi solidaridad, le mandé también mi mensaje a la presidenta del Partido Socialista e insisto, acá el Frente Amplio solidariza completamente con la senadora Allende y está en contra del fallo del Tribunal Constitucional. Sin perjuicio de lo que señala el gobierno, que aquí son órganos autónomos y que en una república, en una democracia se deben respetar porque son esas las resoluciones que construyen nuestra democracia y nuestra república. Ya, pero no hay molestia entonces con los diputados que usted los tiene al ladito ahí en la Cámara, que los conoce bien y se conocen bien ahí entre todos los parlamentarios, de que hayan deslizado esta crítica al Frente Amplio. ¿No la toma en cuenta? ¿De alguna ¿No le manera los molesta? responsabilizan a ustedes finalmente de la salida de Isabel Allende? A ver, yo quiero ser bien enfático en esto. Las responsabilidades políticas que tomó en consideración el presidente Boric para asumir esto ya están tomadas. Salió una ministra, la ministra de Bienes Nacionales, se abrieron los sumarios administrativos internos para señalar qué es lo que ha pasado acá. Y quiero ser bien tajante para la gente que nos está escuchando. Aquí hubieron errores, hubieron desprolijidades y se tomaron las posturas políticas para justamente enmendar esto, cambiando las cabezas del Ministerio de Bienes Nacionales, que era una cabeza del Frente Amplio. Y hoy los sumarios administrativos están abiertos, e insisto, el Frente Amplio formalmente declara toda la solidaridad con la senadora Allende y con el Partido Socialista. Creemos que es un fallo que es injusto, pero en democracia los fallos se respetan porque hay autonomía de los poderes. Ahora, diputado, por ejemplo, usted mismo lo decía, la ex ministra de Bienes Nacionales es parte del Frente Amplio y en eso, por ejemplo, ponemos a parlamentarios del mismo Partido Socialista en donde ellos, lo cito, dice Fidel Espinosa, por ejemplo, el PS está cansado de pagar los costos políticos. ¿Cómo quedan las relaciones a raíz de esto? Porque un tema es las reacciones que hay tras este hecho, pero también insistimos también con el tema del mismo Tribunal Constitucional, que claro, no militan en el Frente Amplio, pero sí es cierto de que hay una afinidad con el Frente Amplio. No sé cuál será la afinidad con el Frente Amplio, honestamente. Yo insisto, aquí el presidente de la República, que representa a un mundo progresista, no representa en particular los intereses de un partido, sino de una alianza total, propone y el Senado dirime. Insisto, tenemos un senador de 50. Ahora bien, como un Frente Amplio, estamos en contra de esa decisión, respetamos la autonomía del Tribunal Constitucional y declaramos toda nuestra solidaridad con el Partido Socialista, como lo hemos hecho saber personalmente también a sus dirigencias y a ¿Y sus usted cree parlamentarios que también. el PS está pagando los costos del Frente Amplio, como lo dice, por ejemplo, Fidel Espinosa? No, estoy de acuerdo con esa afirmación. Ya, y después de este fallo, ¿se recupera también la credibilidad y la imparcialidad del Tribunal Constitucional? Porque claro, usted nos dice una cosa, pero en el gobierno del presidente Sebastián Piñera siempre se hablaba que como él pudo nombrar al presidente y también tuvo la posibilidad de nombrar a algunos de los ministros a partir del mecanismo que establece la Constitución, era una cámara política, una tercera cámara. Ustedes mismos lo decían en el gobierno anterior. Hoy día con esto se recupera la imparcialidad de que es un tribunal en el fondo que no tiene color político, que los jueces son jueces y hacen justicia finalmente. El juicio de que es una tercera cámara es cuando existe un control preventivo de la ley, un control preventivo de constitucionalidad, que finalmente termina modificando lo que señala un órgano soberano. En este caso, es una atribución distinta del Tribunal Constitucional que dice relación con preservar el principio de probidad y transparencia de los parlamentarios, que a mí me parece que está bien, que corresponde, más allá de que yo no creo que en este caso hubo una vulneración a ese principio. Senador, pasemos a la memoria del expresidente Salvador Allende. Con todo lo que está transcurriendo, con lo sucedido ayer, lo conocido, ¿se daña finalmente su honra, su memoria? Mira, ayer me mandaron una foto de unos lienzos que colgaron, entiendo, las juventudes de un partido de derecha en justamente la casa de la familia Allende. Yo digo que eso no está bien. Mira, más allá que tengamos diferencias políticas con lo que ocurrió, que estemos a favor o en contra de la figura de Allende, es una etapa dolorosa en la historia de nuestro país. Se cumplieron 50 años del golpe de Estado hace poco, existe un plan de búsqueda y esperaría que también la vida intachable política de la senadora Allende no se manche por estas circunstancias. Creo que hay mucha gente en la derecha que también piensa así, estoy seguro, porque no todos estuvieron de acuerdo con iniciar una acusación constitucional
contra la exministra Maya Fernández. De hecho, algunos lo señalaron, lo criticaron abiertamente y públicamente. Así que yo esperaría que aquí no existiera ningún tipo de aprovechamiento, que miremos esto con respeto y esperaría que se preserve, se defienda el legado de la familia Allende. Ya, pero sí daña al gobierno del presidente Gabriel Boric, a la figura del presidente de la República en nuestro país, pensando en todo lo que ha pasado, en la caída de los ministros, de los asesores, ahora la destitución de la senadora Allende. ¿Está llegando nuevamente de alguna manera el problema al escritorio del presidente Boric? Yo tengo la impresión de que el presidente tomó todas las medidas cuando los equipos y él mismo se percataron de esta desprolijidad. Se tomaron todas las medidas, se cambiaron los ministros y se iniciaron su medio administrativo y se pusieron a disposición todos los antecedentes. O sea, ¿se ejecutaron a su juicio todas las responsabilidades y cayeron de alguna manera todos los responsables en esta fallida compra? ¿O todavía hay gente que no ha pagado con su cargo el haber errado en la ponderación del contrato? Qué buena pregunta. Todavía no, porque hay sumario administrativo abierto y eso tiene que llegar a buen término asumiendo todas las responsabilidades que eso implica. ¿Quién falta, por ejemplo? No lo sé, pues son sumarios abiertos que se están dando dentro de los equipos justamente del Ministerio de Bienes Nacionales para asumir esas responsabilidades. Los sumarios son secretos por ley, así que estamos a la espera de esas resoluciones. Diputado, y esta tensión que se está generando, bien ya lo mostraban los diferentes diputados del Partido Socialista, ya lo habíamos conversado sobre la eventual responsabilidad que tenía el Frente Amplio al respecto, ¿podría influir, por ejemplo, ya cuando el lunes tengan que escoger la mesa de la Cámara? Porque ahí también esos votos son importantes considerando que la misma oposición ya tiene 2 candidatos por ahora. Nuestra carta para presidir la Cámara es una carta que es muy dialogante, una carta que es oriunda de San Antonio, que es la diputada Camila Rojas, a la cual le tenemos un cariño tremendo, un respeto transversal dentro de la Cámara. Ella participa de la Comisión de Educación, ha sido muy diligente con sacar adelante reformas, escuchando también a la derecha todas las partes. Yo esperaría que esto no incida en esta decisión. Ahora, insisto, nosotros como bancada de Frente Amplio expresamos absolutamente toda nuestra solidaridad y respaldo con la senadora Allende, que por lo demás es senadora de mi región, la región de Valparaíso, e insisto, hace poquito estuvimos en Catemu conversando con los pequeños agricultores, con los pirquineros, con el alcalde Rodrigo Díaz de Catemu, y el cariño que le tiene a la gente del mundo rural sobre todo es enorme. Así que también yo haría un llamado también a reivindicar esa trayectoria política de la senadora Allende. Bueno, vamos a ver cómo se da el día lunes la elección de la Cámara de Diputados, pero quería preguntarle, diputado, por otro tema. Anoche el Frente Amplio finalmente, después de varias reuniones, escogió a su candidato presidencial, es el diputado Gonzalo Winter, que va a enfrentar eventualmente las primarias con las otras fuerzas del oficialismo. ¿Por qué se escogió finalmente a él y cuáles son las expectativas que tienen? ¿Es un continuador él, por ejemplo, de la línea del presidente Gabriel Boric? ¿Va a ser un portador de lo que ha hecho este gobierno? Mire, fue un largo debate, o sea, aquí en el mundo de la izquierda es experto en debatir, en sentarse a conversar. Naturalmente era una decisión que para él no era fácil. Él fue padre hace muy poquito. Yo no soy padre, pero me imagino que tengo una hija de 5 meses. Es muy difícil tomar una decisión familiar en esa dimensión. Y en buena hora tenemos hoy candidatura presidencial a la primaria. Nosotros definimos que tiene que haber una sola primaria, una sola, plural, amplia, donde todos los candidatos propongan sus ideas y una sola lista parlamentaria, que también es importante, porque un presidente sin mayoría en el Congreso se le hace muy difícil, como ha sido también para el presidente Boric, aprobar, por ejemplo, la reforma de pensiones, el que no quieran aprobar la ley de eutanasia, el que ahora no quieran aprobar la nueva ley de pesca para terminar con la ley corrupta. Entonces, estamos muy contentos. El diputado Winter asumió el desafío. Fue una votación unánime del Frente Amplio, de parte de quienes somos parte de su comité central. Tenemos mucho cariño por el diputado Winter. Yo estuve en este periodo sentándome al lado de él. El periodo pasado también fuimos parte de quienes levantaron las firmas iniciales para que el presidente Boric pueda ser candidato. Hemos viajado por todo Chile tratando de levantar organización social, comunitaria, desde los movimientos sociales, desde que éramos parte del movimiento estudiantil. Tiene mucho cariño, la verdad, el diputado Winter. Mira, ahí en la imagen está Jorge Arrate también, está la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, el alcalde Bodanovich. Creo que fue una muy bonita jornada. E insisto, a mí me gustaron sus palabras porque fueron con mucha humildad. Él dijo, lo único que puedo prometerle a ustedes es trabajar más duro, más fuerte y poner todo de mi parte para contribuir un granito de arena a una primaria que permita seguir llevando adelante un proceso de transformaciones y de cambios frente a los que están defendiendo a la AFP y los que están defendiendo a la industria pesquera y a la desigualdad en Chile. Así que
Me quedo Diputado, con eso y esperemos que nos vaya bien este 29 de junio. pero la campaña de Gonzalo Winter, ¿tiene que ser una campaña de continuidad, de recoger el legado del presidente Gabriel Boric o tiene que distanciarse de lo que ha sido el gobierno? Mire, a mí no me gusta la palabra continuidad, porque como que se opone al cambio. Y nosotros seguimos pensando que la política hay que cambiarla, que la economía hay que cambiarla, que las injusticias sociales hay que cambiarla. Sí me gusta hablar de continuar con el proceso de cambios que implican las 40 horas semanales, la ley Papito Corazón, el royalty a la gran minería que hoy día está financiando cuidadoras en la comuna de Catemu, una comuna muy rural, con muchos dolores sociales. Me gusta que hablemos de continuar con el proceso de empoderamiento de las mujeres, de las niñas, de los adolescentes. En eso yo me declaro, por decirlo de alguna manera, un continuista de un proceso, pero de cambios, porque la política todavía debe ser cambiada y no hemos logrado todo lo que hemos querido. Por ejemplo, no pudimos eliminar la AFP porque no tenemos mayoría, porque tenemos un senador de 50 en el Senado. Por tanto, quedan pendientes muchos desafíos y bueno, será el pueblo de Chile con su sabiduría quien va a dirimir hoy qué es lo que más les conviene al país. Diputado, ¿y cómo se ve la candidatura finalmente de Gonzalo Winter, el que no está cumpliendo un rol para, de alguna manera, dicen algunos analistas, tratar de llenar un cupo que para el Frente Amplio era necesario, no solamente por las primarias amplias que quieren hacer en el progresismo, sino también por ser el partido del presidente Gabriel Boric? De hecho, él mismo en declaraciones anteriores había dicho que él no estaba dispuesto a ser candidato presidencial. Mire, esta no es una candidatura testimonial, este es una candidatura que va en serio. Una candidatura que aglutina gente. En muchas comunas ayer estaban, en todas las regiones de Chile, se convocaron asambleas para votar. Votamos en todas las regiones de Chile, desde el movimiento estudiantil, desde los dirigentes vecinales en Magallanes, desde nuestras autoridades en Arica, aquí en Valparaíso, con la alcaldesa Ripamonti, Nieto, con el alcalde Bodanovich. Esto no es testimonial, nosotros vamos a competir en serio. Y creemos que el diputado Winter, con su humildad, con su transparencia que lo caracteriza, se puso a disposición del proyecto colectivo y vamos a estar detrás de él, apoyándolo para que este 29 de junio, que todos y todas pueden votar, quiero hacer ese llamado, todas y todos pueden votar, siempre y cuando no militen en un partido político que no sea del pacto, pero los independientes pueden votar, pueden participar para elegir justamente quién va a representar las ideas de cambio social que todavía no se concretan en un Chile que debe mirar siempre de frente al futuro. Diputado, y viendo los elementos distintivos, las características del diputado Winter, que lo hemos conocido en el país, va en su segundo periodo como diputado, ¿cuál es la principal diferencia entre Gonzalo Winter y, por ejemplo, Carolina Toá, que también era muy cercana al gobierno, estuvo ahí en el núcleo más duro del Palacio de la Moneda? ¿En qué se diferencian? ¿Por qué es mejor Winter que Toá? Mire, ese va a ser un juicio que se va a dirimir en función también de los debates parlamentarios. Yo tengo el mayor de los respetos e incluso admiración por la ex ministra Toá. Ella creo que entregó todo lo que pudo en materia de prevención del delito, hizo un trabajo muy importante en fortalecer la policía. Y ella representa al mundo del el PPD, ella como militante del Partido por la Democracia. Nosotros somos el Frente Amplio, es un partido que se fue construyendo al alero de los movimientos sociales de la última década, un partido que pone en el centro la crisis climática, la automatización, el empleo digno, el empleo decente. A las mujeres hemos impulsado con mucha fuerza el Sistema Nacional de Cuidados. Yo diría que dentro del mundo progresista son acentos que vamos colocando encima del debate para nutrir una apuesta que en definitiva va a ser transversal. Vamos a tener que construir un programa único, que es el que también hemos empujado en el Congreso, donde si bien hay matices, hay diferencias entre proyectos políticos, hoy lo que nos convoca es justamente algo más grande que los partidos y que los individuos en específico, en particular. Ya, Es un ideario de un Chile más justo y más digno y solidario. o sea, solamente hay diferencias de ideas entre Gonzalo Winter y Carolina Toá. Eso es lo que usted me está diciendo, que son ambos buenas personas en el fondo y con muchas características y virtudes en la política. O sea, si no, yo militaría en el PPD, pues no milito en el PPD, milito en el Frente Amplio, entonces es parte también del pluralismo propio de la democracia. ¿Y el rol que va a tomar Tomás Bodanovich, considerando de que era el que estaba sobre todas las encuestas, solo comparable en el oficialismo con la expresidenta Michelle Bachelet? Bueno, él tiene un rol muy importante, él va a seguir siendo un alcalde de la comuna más poblada de Chile. Pero y dentro de la esperemos campaña.
Dentro de la campaña, bueno, esperemos que contribuya fuertemente porque hay todo un desafío en construir un municipalismo que responda con mucha más agilidad, con mucha menos burocracia, con mucha más transparencia a las necesidades de la población. Hoy fíjate que los casos de corrupción en los municipios son históricos. De los 300 y tantos municipios, al menos el 50% hay casos de corrupción. Y creo que el alcalde Bodanovich ha sido súper claro en eso, tiene propuestas para fortalecer, por ejemplo, presentado un proyecto de ley para fortalecer el rol fiscalizador de los concejales, para mejorar la participación de los gobiernos regionales en materia de prevención del delito. De hecho, hace poco aprobamos esa ley en el Congreso para que se cree una unidad de prevención del delito en los gobiernos regionales, para que se descentralice la labor de seguridad también, sin por ello perder fuerza, sino que al contrario, hacer más participar la comunidad de la recuperación de espacios públicos. Todas esas son propuestas que hemos levantado también desde el mundo municipal, no solamente en Maipú, sino que también acá en Valparaíso, en Viña del Mar, así que estamos en esa disposición de contribuir a la campaña de Gonzalo Vinter. Bueno, y seguiremos muy atentos a las campañas presidenciales. Muchas gracias, diputado, por esta entrevista. Que tenga un buen fin de semana. No, muchas gracias a ustedes, un abrazo gigante para ti también, Davor. Supe allí algunas noticias, así que un abrazo gigante. Muchas gracias. Que esté muy bien. Que Buen esté muy día. bien. Fuerza, fuerza, nos vemos, chao.